Buenos días a todos. Vamos a continuar con la lectura, con el estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Así que les pido de favor que abran su Biblia en Romanos capítulo número 8. Hoy vamos a terminar el capítulo. Vamos a ver qué Dios nos tiene preparado, qué Dios quiere decirnos a través de su palabra. Padre, queremos ponernos en tus manos y Espíritu Santo, quiero rogarte con todo mi corazón que tú hoy nos hables, que tú nos digas algo, pero que sea directamente de tu parte, que el hecho de que yo esté aquí solo sea como un medio para que mis amados hermanos escuchen tu bendita palabra y tu bendita voz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya están ahí en Romanos capítulo número 8? Vamos a leer el versículo número 28 y 29 y 30. Vamos a leer hasta el 39, pero ahorita vamos a leer esos tres versículos y empezamos a platicar un poquito, ¿vale? Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Otra vez Pablo parece que nos empieza a hablar como en trabalenguas, pero vamos a ir tratando de entender qué trata de decir. El versículo 28 probablemente es de los versículos más conocidos en este ámbito cristiano. Todos sabemos y nos gusta mucho ese versículo porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? O sea, ¿cuántas veces no hemos usado ese versículo para darle ánimo o aliento a alguien de nuestros hermanos que está pasando por una situación difícil? Y le decimos eso, ¿no? Tranquilo, porque todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Entonces, mire lo que está diciéndonos Dios a través de Pablo, que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, porque lo que está diciendo aquí Pablo no está diciendo él que todas las cosas nos van a salir bien. ¿O acaso fue lo que leímos? No. No dijo que todas las cosas nos van a salir bien, ni mucho menos como a nosotros nos gustaría. Pero sí dice que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Cuando la palabra dice que todas las cosas, se refiere a que todas las cosas. Entonces, lo bueno, lo malo, la paz, las tribulaciones, de hecho más adelante Pablo nos va a hablar de todo eso, pero lo que quiero que nos quede claro, mi amado hermano, es que en medio de todas las circunstancias, aun cuando sean muy complicadas, Dios las usará para nuestro bien. En las Escrituras hay varios ejemplos de ellos. Obviamente el ejemplo más grande es el ejemplo de Jesús, que Él, sin merecerlo, fue castigado, fue enjuiciado y fue muerto. Y Dios gira y voltea todo eso para que gracias a su muerte y a su resurrección nosotros podamos ser salvos. Esa cosa que parecía mala o que parecía un mal para Jesús, Dios la convierte en algo bueno para nosotros. Porque todas las cosas, todas nos ayudan para bien. Hay otro ejemplo en la Biblia acerca de José el soñador. ¿Cuántos se saben la historia de José el soñador? Un chavito que empieza a tener sueños raros, ¿no? Y al contárselos a su familia, sus hermanos y sus papás, le decían, ¿qué te pasa? Porque uno de sus sueños era, por ejemplo, que el de las espigas, por ejemplo, ¿no?
que todas las espigas se inclinaban delante de otra espiga que era mayor, y él era la espiga, la más grande. Y la interpretación del sueño era que sus papás y sus hermanos se iban a rendir ante él, ante uno de los hijos. O sea, obviamente lo que hicieron aquí los hermanos fue llenarse de celos y primero lo vendieron. Y luego cuando ya estaba vendido por allá en Egipto, a la esposa de Potifar, me parece que se llama, lo acusa de que la había violado prácticamente. Y gracias a eso lo meten a la cárcel. No un día, no 2 días, fueron años que estuvo en la cárcel. Imagínense que nos pasara algo así a nosotros. Porque pasan esas cosas, ¿eh? Pasan esas cosas. Conocemos a pastores que han estado en la cárcel porque alguien los acusó de que habían violado. Yo no estoy diciendo que eso no suceda, porque hay gente mala, definitivamente. Pero hay otras personas que son muy honestos y justos, pero reciben la acusación de alguien más y terminan siendo castigados injustamente. Conocemos de gente así, pero miren, fíjese qué pasó con lo de José. Ahí en Génesis capítulo 50, nada más para que veamos cómo concluye esta situación, una situación que era difícil para José, que era mala para José, digamos. Dios usó todo eso para que al final los sueños que Dios le había dado a José se cumplieran al pie de la letra. Génesis 50, versículo 19 y versículo 20. Antes de que muriera José y después de que pues toda su familia vino a Egipto, mire lo que sucedió. Versículo número 18. ¿Se acuerdan lo que le acabo de decir? Había una espiga grande y todas las demás espigas se postraban ante la espiga grande. El sol, la luna, eso fue otro sueño, el sol, la luna y las demás estrellas se postraban a una estrella mayor, hablando de que José era esa estrella. Y mire lo que pasó en el versículo 18. Capítulo 50, versículo 18 de Génesis. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Se cumplió el sueño que había tenido José. Se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Aquí somos mucha familia y yo le aseguro que ninguno de ustedes se imagina, Nati, por ejemplo, no sé si tú te imaginas arrodillándote delante de Angélica y diciéndole: considérame tu sierva. No. O sea, ni los mismos hermanos de Jesús lo reconocían como el Hijo de Dios. Imagínese a tu hermano carnal con el que viviste toda tu infancia. ¿Cómo dices, sí, tú eres el Hijo de Dios? ¿O cómo dices, sí, delante de ti me voy a postrar? No. No había forma, pero Dios acomodó de tal manera las cosas que eso malo que le pasó a José lo convirtió en algo bueno. Entonces, versículo 19, y les respondió José: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo no soy Dios, les está diciendo José. Versículo 20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, mire, lo que tenemos que entender entonces es que Dios es tan fiel y cumple sus promesas al grado de que ni las circunstancias más difíciles van a poder en contra de nosotros. Y ahorita nos pueden estar llegando pensamientos, porque a mí me llegan, ¿eh? Entonces, ¿por qué pasó esto? Entonces, ¿por qué pasó aquello? Acuérdese que en sus caminos no son, y mis caminos no son los caminos de Él. Entonces, lo que hoy vemos como malo, el día de mañana sabremos que Dios lo permitió para nuestro bien. ¿Ok?
Vale. Entonces, ahora, estas cosas, esto de que todo lo que suceda nos va a ayudar para bien, no es para todos. No es para todos. Es para los que aman a Dios. Y segundo, que también son llamados conforme a su propósito. Yo no sé a qué le suene esto de que son llamados, pero usted y yo hemos sido llamados. No es un llamado a hacer algo acá arriba o ser el que predica o el que canta o el que es maestro. Es un llamado a la salvación, el llamado a conocer a Jesús. Entonces, si usted fue llamado, esta promesa es para usted. Todas las cosas, aún por más difíciles que parezcan, Dios las usará para nuestro bien. ¿Ok? Y tenemos que creer eso y tenemos que caminar en eso. Versículo número 29, estamos en Romanos 8. Versículo número 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque a los que antes conoció, ¿antes de qué? ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de que Dios nos conoció incluso antes de la misma creación, antes de que nosotros fuéramos concebidos para nacer, antes de que siquiera se pudiera pensar que Angélica iba a estar en esta tierra, Dios ya la conocía. Y dijo, esta mujer le voy a dar un carácter así, le voy a dar una determinación así, le voy a dar un corazón de este tamaño y en su infancia va a vivir esto, va a vivir aquello, porque cuando tenga tal edad me va a conocer. Y todo lo que vivimos, aún en la infancia, que muchos vivimos infancias no muy agradables, aún esas cosas Dios las usa para nuestro bien. Porque todo eso que pasó después de que encontramos a Jesús fue limpiado completamente. Entonces, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, desde antes de ser concebidos, y Dios nos predestina. Es decir, Dios nos sella. Le pongo su sello Angélica porque ella va a ser mi sierva, porque ella me va a conocer y va a tener un encuentro conmigo. Y así con cada uno de ustedes. Así conmigo. Entonces, a los que conoció desde antes los predestinó, es decir, los selló, los apartó. Dijo, ellos van a ser míos. ¿Para qué? El objetivo final, familia, es que seamos como Jesús. ¿Se acuerdan lo que leímos la semana pasada? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, me parece. Hoy somos hijos de Dios. Todavía no se manifiesta lo que vamos a hacer. Vamos a ser como Él. Y es lo que está diciendo Pablo aquí también. Fuimos para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús, familia, es nuestro hermano mayor. Y seremos como Él. Lo veremos tal cual es Él. Y así, tal cual es Él, seremos nosotros. Ese es el objetivo de conocerle. ¿Vale? Entonces, mire, en el versículo 30 ya lo resume Pablo. Dice, a los que predestinó, a estos también los llamó. ¿Sí o no? Andábamos en el mundo, andábamos haciendo de nuestra vida un papalote, lo estábamos echando a volar y de repente, ¡pum!, alguien nos habla de Jesús. Y algunos por curiosidad, otros por convicción, otros porque nos jalaron de las orejas y nos trajeron a la iglesia, pero empezamos a conocerlo. No importa cómo fue, porque conozco gente que ha tenido encuentros impresionantes con Dios y su vida cambia así. Estaban amarrados a un vicio y de la noche a la mañana lo soltaron. Pero también conozco gente que conoce al Señor y no puede zafarse de un vicio. Y viene a la iglesia y ora, pero sigue amarrado a un vicio. Los procesos son distintos, muy distintos. Y nosotros no somos nadie
para estar señalando a quien le cuesta trabajo dejar ciertas cosas. Los procesos son distintos y el Espíritu Santo empieza a ayudarnos en nuestras debilidades. Entonces, fuimos predestinados, fuimos llamados de la forma que haya sido. Y después de ser llamados, dice que a ellos también justificó. ¿Qué significa? Fuimos declarados justos, fuimos declarados inocentes. ¿De qué? Pues de toda la maldad que traíamos arrastrando desde que nacimos. ¿Ok? Entonces, mire, ya nos justificó y si ya nos justificó, también nos glorificó. Seremos parte de eso, seremos parte de esa gloria que vendrá cuando seamos transformados. Vamos a seguir. Mire el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué podemos decir, mis amados hermanos, ante esta situación? ¿Qué podemos decir si ya entendimos? A ver, si ya entendimos que Dios nos conoció desde antes y luego nos selló, es decir, nos predestinó, nos apartó y luego nos llamó y luego nos justificó y luego nos glorificó, ¿qué podemos decir ante eso? Es la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Qué podemos decir ante un Dios que está haciendo hasta lo imposible por atraernos hacia Él? ¿Qué diremos ante esto? Si Dios es por nosotros, es decir, si Dios ya hizo todo esto, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta, ¿eh? Pero a lo mejor usted sí dice, no, pues contra mí todavía hay cosas que me cuestan trabajo y a lo mejor eso me aleja de Dios. No, Señor. Lo que Dios hizo por usted y por mí, eso nadie lo puede cambiar ni nos lo puede quitar. Nadie. ¿Quién contra nosotros? Dice Pablo. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cuáles todas las cosas? El coche que necesito, la casa con alberca que quiero, ¿todas esas cosas? ¿Todas esas cosas? No. Las cosas que necesitamos, no las que queremos, las que necesitamos. ¿Sale? Y por ahí si alguien tiene la capacidad de que no lo domine el dinero, a lo mejor Dios le suelta millones. Pero si a usted le suelta millones y el dinero lo empieza a gobernar, ni crea que Dios se los va a dar. Todas las cosas. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dígame quién. Nadie. No, pero es que tú eres así, dime lo que quieras. El Señor hizo una obra para que justamente porque no soy capaz de llevar una vida recta, pudiera ser salvado. Entonces, ¿quién puede acusar a los escogidos de Dios? Y Pablo contesta, pues si Dios es el que justifica, ¿quién te puede acusar a ti? ¿Quién? O sea, Dios ya me justificó. ¿Quién se va a poner a la altura de Dios a decirme que no soy justo? No hay quien. Y muchos le podrán decir cosas, pero la palabra que Él ya dijo, ya nadie puede ir en contra de ella. Nadie. A lo mejor usted mismo, empieza a pensar, no, es que yo no, porque yo me equivoco mucho. Eso se los digo mucho porque nos pasa a todos. Nos equivocamos. Pero tenemos que tener la conciencia de que la obra fue la que Él hizo, no la que nosotros hacemos.
De verdad, cuando empezamos a entender esto, necesitamos descansar en Dios. Necesitamos de verdad descansar en Dios. Por eso Jesús vino, porque sabía que nosotros no podíamos. Y yo sé que el hecho de venir a Jesús hace que en nuestro corazón nazca un deseo de ya no equivocarnos, y eso está hermoso. Y cada vez nos vamos pareciendo más a Él, pero no llegaremos a ser igual a Él hasta aquel día, hasta que se manifieste lo que realmente vamos a hacer, según Juan 3:2, primera de Juan 3:2. Entonces, ¿quién nos va a acusar? Dios es el que justifica. Otra pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, porque a lo mejor muchos, mi amado hermano, nos quieren mandar al infierno porque nos equivocamos. Entre nosotros mismos, en la iglesia, somos tan dados a señalarnos unos a otros, y más pues entre familia, porque yo vi que te equivocaste y te digo ta. Pero ¿quién nos puede condenar? Es decir, ¿quién puede decir, mi chavo, por lo que acabas de hacer te vas a ir al infierno, al castigo eterno? Nadie. Cristo es el que murió, y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren nada más la obra tan hermosa que hizo Jesús por usted y por mí. No solamente dio su vida, Él resucita y después se le da un lugar a la diestra de Dios, y estando ahí en la diestra de Dios, lo que hace es hablar con el Padre. Aquí está el Padre, está a su diestra, o sea que acá está Jesús, le dice al Padre, ¿no? De este lado. Padre, no tienes idea lo difícil que es ser un humano. Síguele dando de tu espíritu, síguele dando de tu amor. Va a salir adelante. O sea, no solamente Jesús dio su vida, está ahí arriba intercediendo por ustedes y por mí. Ahí está, eso es hermoso. La semana pasada también vimos que el Espíritu Santo gime intercediendo por nosotros. Mis amados hermanos, ustedes y yo de alguna manera estamos cubiertos y estamos protegidos por Él. Su amor es tan grande, tan infinito, a veces tan incomprensible, que Él no solamente dio su vida, sino que hoy nos dio a su Espíritu Santo, y Él mismo está intercediendo por nosotros delante del Padre. Versículo número 35. Otra pregunta. Acuérdense que a Pablo le encanta estarnos haciendo preguntas para que algo pase en nuestra cabecita. La idea no es leerlo así de corrido, sino que nos detengamos y pensemos, ¿quién nos va a acusar si Dios ya nos justificó? ¿Quién nos va a condenar si Cristo Jesús murió para que no fuéramos condenados? Y luego el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Quién? A ver, les voy a preguntar algo. ¿Cuántos han sentido que no aman a Dios como deberían amarlo? Son preguntas difíciles y preguntas que regularmente no se hacen en una iglesia, porque en la iglesia todos debemos ser los que amamos fervientemente a Dios. Pero le voy a decir algo, ninguno de los que estamos aquí amamos a Dios como deberíamos amarlo. Si lo amáramos, Nati, ya hubiéramos dejado todo, para estar allá afuera anunciando acerca de Jesús. Y a veces le damos prioridad a otras cosas que no son malas, pero eso hace que a veces entre nuestras ocupaciones hasta nos olvidemos de Él.
¿Lo amamos como deberíamos amarlo? Duele mucho en el corazón, pero no. No es que nosotros, no es que nuestro amor hacia Él no pueda quebrarse, más bien es su amor de Él hacia nosotros el que no se rompe, el que sí es perfecto, el que sí es completo. Él no nos va a dejar de amar. Fíjese lo que sigue diciendo. Otra pregunta, ¿tribulación? Es decir, cuando te llueve sobre mojado. Cuando te llueve sobre mojado, ¿significa que el amor de Cristo ya no está ahí? No. Ahí en medio de esa lluvia y de esa tormenta, ahí sigue Jesús. Angustia. Es terrible sentir angustia. Es terrible sentir angustia cuando ya estás entre la espada y la pared y ya no sabes qué hacer. Aun cuando estás en esa situación, ya no está el amor de Cristo. Ahí sigue el amor de Cristo. Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Estas cosas nos pueden separar del amor de Cristo. De su amor para con nosotros no. Pero nosotros en medio de la tribulación hemos renegado. Le hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Y no logramos entender muchas cosas. Pero el amor de Cristo en medio de esas situaciones nunca deja de ser. Lidia, nunca deja de ser, hija. Aún en la situación más complicada que tú sientas, ahí va a estar Dios siempre abrazándote y contigo. Aunque tú no sientas nada, Él ahí va a estar. Él ahí va a estar. Versículo 36. Acuérdese que Pablo tiene que respaldar siempre con las Escrituras, es decir, con el Antiguo Testamento, lo que le está diciendo a los cristianos de allá de Roma. Entonces, mire cómo les dice, versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, es decir, nos va de la patada. Somos contados como ovejas de matadero, o sea, andan sobre nosotros, nos quieren trasquilar, nos quieren matar. Es lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo de alguna manera es que sí, estamos en tribulación, estamos en angustia, perseguidos con hambre, desnudos, en peligro, en espada. Pero aún en medio de eso, ahí está el amor de Cristo. Por eso al principio, en el versículo 28, les decía que Pablo no está diciendo que todas las cosas nos van a salir bien, sino que está diciendo que todas las cosas nos van a ayudar a bien, aunque sea tribulación, aunque sea angustia, persecución, desnudez, hambre, espada. Aunque sean esas cosas, nos van a ayudar para bien. ¿Lo podemos entender? A veces no. Pero debemos tener la fe de que así va a ser. A mí me llena el corazón de ternura. No sé si aquí vino alguna vez el pastor coreano a predicarnos, ¿no? No recuerdo, pero bueno, la mayoría sí lo ubica, ¿no? A mí me causa mucha ternura verlo aquí porque él no puede ni hablar el español bien, pero voló desde Corea horas y horas y horas y horas y horas para venir a un país del que no conoce el idioma a hablar de Jesús. Eso a mí me conmueve el corazón porque a pesar de lo difícil que puede ser el gasto, el viaje, la salud, lo que sea, Él lo hace. O sea, cuando Él habla, para mí tiene sentido. Digo, si ese cuate es capaz de hacer eso, le creo lo que me está diciendo. Este rato que estaba aquí Chío hablándonos, igual mi corazón se enterneció porque si ella puede decirnos lo que nos ha estado compartiendo, yo le creo. Porque la veo. Porque no puedo creer que en medio de una circunstancia tan difícil, ella tenga el valor de pararse aquí y animarnos a nosotros. Animarnos a nosotros. Entonces,
Pablo habla de la tribulación, habla de la angustia, habla de la persecución, habla del hambre. ¿Por qué cree? Porque él lo vivió todo, todo. Un día me lo apedrearon y apalearon al pobre, que hasta pensaron que estaba muerto. ¿Quién sabe si se murió? Las escrituras no son específicas. Muchos dicen que sí murió y que Dios lo resucitó, pero las escrituras no lo dicen. Entonces, si Pablo está hablando de todo eso es porque él lo vivió. Mire, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles? La tribulación, la angustia, la persecución, todas esas. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo podemos entender, a veces no, insisto, porque nuestra mente nos engaña y nos jala. Y ¿cómo te puedes sentir vencedor en medio de una situación tan complicada? ¿Cómo te puedes sentir? O sea, esto va en contra de nosotros, de la humanidad. ¿Quién se siente vencedor en medio de una situación difícil? Yo no. Al contrario, ¿no? Aquí ya quedé aquí, ¿no? Ya no puedo más. Pero somos vencedores no por nosotros. Por Él somos más que vencedores. Por Él somos más que vencedores. La semana pasada hablábamos que Jesús, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice el versículo 27 al final, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo le decía a usted, le preguntaba a usted, ¿ustedes son santos? La respuesta es sí, claro que sí. Claro que sí somos santos. ¿Por nosotros? No, por Él. ¿Somos más que vencedores? Sí. ¿Por nosotros? Por Él y para Él. ¿Vale? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, mire qué fuerte empieza Pablo con esta lista, ¿ni qué? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y ya para acabar pronto dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire la lista que empieza Pablo. Él no empieza con cosas triviales o superficiales. La muerte. Ni la muerte. Lo que hemos aprendido en la iglesia es que Dios va a estar con nosotros y pensamos que ese Dios va a estar con nosotros. Pudiera ser que no vamos a morir temprano, ¿no? Que Dios nos va a guardar hasta viejitos o algo. Pero Dios sabe cómo, por qué y para qué hace las cosas. Y todas las cosas que Dios haga, según lo que leímos en el versículo 28, nos van a ayudar para bien. Entonces, ¿va a haber circunstancias difíciles, mi amado hermano? Sí. ¿Va a haber circunstancias padrísimas en las que ya no nos tengamos que preocupar de nada? También. Pero sean unas o sean otras, Dios las va a usar para nuestro bien. Para nuestro bien. Ese rato estaba orando y le decía a Dios, esta pandemia no te agarró por sorpresa.
tú tenías y sabías que esto iba a pasar. Y tú lo permitiste. Porque tú tienes un plan y un propósito. No solo para nosotros, los de la iglesia, sino para la humanidad entera. ¿La pandemia pudo ser un jalón de orejas para muchos? Sí. Pero también Dios la usó para recoger a muchos de sus más preciados hijos. Conocí a mucha gente que Dios se llevó en esta pandemia. Y nos duele, claro. Pero para ellos, los que se fueron, ya acabó. La tribulación, lo difícil que es andar en este planeta, se acabó para ellos. Ahora ellos ya por fin recibieron el premio, digámoslo, de haber reconocido a Jesús mientras caminaron en esta tierra. Más que vencedores. Se acabó la fe, ahora es una realidad para ellos. Sigamos orando por los que estamos aquí, no para que permanezcamos aquí, sino para que cuando nos toque, nos podamos encontrar con ellos y disfrutar de la gloria de Dios juntos. ¿Qué le parece si se pone de pie? Para ya cerrar con esto. Pablo se aferraba a la vida, no porque la vida sea lo mejor. Tenía sentimientos encontrados. Si me voy contigo, para mí es mucho mejor. Pero me quiero quedar por causa de ellos, los que todavía no te conocen, y que te conozcan y sean salvos. No es aferrarnos a la vida por cosas superficiales, sino si nos aferramos a seguir en esta tierra, es para que en la primera oportunidad que tengamos, le anunciemos a alguien que Jesús lo está esperando y que tiene un regalo hermoso para él, que es la salvación y la vida eterna. ¿Vale? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias por tu bendita y hermosa palabra. Nos has hablado muy fuerte, pero tenemos que entender muchas cosas. Por favor, ayúdanos a caminar conforme a tu palabra. Ayúdanos a caminar conforme a lo que tú quieres para nuestra vida. Padre, deposita en nuestra mente y en nuestro corazón un propósito. Que no andemos por la vida solo por andar, sino que en medio de buscarte, de venir a la iglesia, de aprender, de leer, de orar, en medio de todo eso, tú pongas un propósito especial para nuestras vidas y podamos cumplirlo para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Rey.